no sé bien de qué. Este es uno de los interrogantes que yo tengo, que no entiendo bien cuándo es que uno usa las cosas a su favor, lo que yo llamo usos positivos de las contradicciones y conflictos, o cuándo hace usos negativos de las contradicciones y conflictos. Yo sé que la neurosis y la psicosis es un uso negativo de las contradicciones. Sé que la violencia es un uso negativo de las contradicciones y conflictos. Ahora, ¿por qué en un momento se produce una cosa y por qué en otro momento se produce otra? Sé que el dedicarse a la ciencia, a la literatura, a la política, es un uso positivo de las contradicciones y conflictos. Pero ¿por qué en un momento una y en otro otra? Eso no lo tengo claro. Tengo alguna sospecha, pero no sé. Eso me gustaría dejárselo como tema a alguno de los que sigan, porque yo ya mucho no sigo, ¿no? Yo soy Mario Testa, soy médico de profesión. Una vez escribí un artículo que se llama La Plaza. Y decía esto, ¿no? de que es desde la plaza donde yo entiendo que hay que iniciar los procesos de transformación. Hemos hablado muchísimo con Capielli, con el mismo Wiener, en varias oportunidades. Y coincidíamos en muchas cosas, en otras no. Yo le facilité a Wiener, cuando era secretario de Salud, el conocimiento de Fito Chorny, que fue uno de los que intervino en la cuestión de los hospitales, de cómo trabajar estas cosas. Yo digo en algún momento en uno de mis libros, mire, usted puede hacer planes o puede no hacer planes. Lo que no puede es no pensar estratégicamente. Este es el tema. Es decir, hay que pensar estratégicamente, quiere decir, para mí el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder. Es decir, ¿cómo es esto del poder? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se juega esta cuestión? También Matus habla de esto. Pensaba en términos médicos, directamente, con un poquitito de aplicación epidemiológica, en fin, qué sé yo, muy poco, pero en términos médicos clínicos casi diría, ¿no? Después esta visión se fue ampliando hasta llegar a la concepción actual. Cuando uno piensa un problema, el tema de salud, por ejemplo, lo tiene que pensar de una manera que sea explicativa de lo que pasa. Yo digo, un sujeto social, o un actor social, si ustedes quieren, es aquel que consigue introducir temas de debate en la agenda del Estado. Y es con esta concepción que después los brasileños pasan a un tercer nivel de agrupación, que lo llaman el partido sanitario, que no es un partido formal, pero que sí reúne una serie de agrupaciones en todo Brasil, que llegan entonces al 8º Congreso de Salud en Brasil y después a la Asamblea Constituyente e imponen esta consigna que es la salud como deber del Estado y derecho del pueblo. Hay otro ejemplo famoso y es, esto me lo contó Jorge Ahumada, que una vez lo había ido a ver al presidente Franklin Roosevelt. Y entre otras cosas le había contado que lo habían ido a ver delegaciones de la AFL-CIO al presidente, es decir, de los sindicatos principales estadounidenses, para que el presidente hiciera alguna cosa, no me acuerdo qué era, que tomara alguna decisión con respecto al trabajo, no sé qué. Y la respuesta del presidente Roosevelt fue, oblíguenme.
Es decir, movilícense de manera que yo no tenga otro remedio que hacer lo que ustedes quieren que haga. Porque si sabe que si parte de él solamente, está perdido. Está perdido. Y yo he visto situaciones de ese tipo, ¿no? De que la cosa tiene necesariamente que partir de abajo. Y así iban construyendo una cuestión que terminaba en algún tipo de propuesta. No es a dónde se quiere llegar, sino lo importante es desencadenar un proceso. Cuando hablo de lo que llamo la doble barrera ideológica con respecto a la gente que trabaja en salud, digo, hay una barrera ideológica que se cierra desde adentro, la cerramos nosotros desde adentro, diciendo la salud es un problema nuestro. Y hay otra barrera ideológica que se cierra desde afuera, que es el de la población, que dice los problemas de salud son problemas de ellos. ¿No? O sea, ya no. Es decir, mientras eso siga así, ni modo. Entonces yo digo, hay dos cosas que hacer ahí. Una es democratización interna. ¿Cómo hacemos para ser nosotros más democráticos? Y entonces, qué sé yo, la gestión coparticipada, lo que les contaba de la facultad, más discusión interna nuestra de qué hacer y qué sé yo. Y la otra es participación externa. Busquemos a las madres de Plaza de Mayo, a las qué sé yo qué, a lo que fuera, que esté afuera y que entienda esta cuestión y que abrir esas barreras ideológicas no es para pelearse uno contra otro, sino para ver cómo hacemos para formar una cosa juntos, ¿no? ¿Cómo manejo yo el tema de las contradicciones y conflictos? Y yo digo, siempre hay contradicciones y conflictos. El tema es cómo las usamos. Si las usamos para crecer y para fortalecernos o si las usamos para destruirnos. Yo fui muy amigo de Carlos Bloch, de María del Carmen Troncoso, de Susana Belmartino, de la gente que formaba el CES de la Asociación Médica de Rosario, donde fui muchas veces, muchas. Y me hice muy amigo de Carlos Bloch antes de eso, cuando estaba en Venezuela, porque en algún momento recibí una carta de él, a quien no conocía, y se presenta, yo soy Carlos Bloch, que yo dirijo, que yo esta revista, me manda un ejemplar de la revista, de los cuadernos médicos sociales. Y lo que quería pedirte, me dice en esa carta, es que si tenés algo para publicar en la revista, me gustaría que me lo mandaras. Yo le contesté, sí, cómo no, le dije, pero me ponía una exigencia, tenés que mandarme un seudónimo, porque tu nombre no lo podemos publicar. Ah, bueno, está bien. Y eso hice, le mandé un artículo y lo publicó con el seudónimo que yo le había mandado. Esa revista la recibió Mario Hamilton en Río de Janeiro. Y entonces se puso a leerlo, y dijo, pero yo esto lo conozco. Y fue al mirar el nombre que firmaba ese artículo, y el nombre era Paulo Alexandre. Mis dos hijos se llaman Pablo y Alejandro. Me llamó, dijo, sos un turro. Eso hizo Carlos Bloch, y eso lo hizo con Florial Ferrara, con José Carlos Escudero, y no sé con cuántos más. Yo creo que hizo una obra extraordinaria, Carlos Bloch, ahí. Y armó esos cursos que armaba allá, de los cuales Wiener fue alumno, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que hay una larga historia de hechos, y yo reconozco eso cuando digo, hay grupos que se quedaron, en uno de mis libros, en Pensar en Salud, en el último artículo ahí, donde hablo de salud y ciencias sociales en Argentina, o algo así, menciono y hago este reconocimiento a los grupos como el de Carlos Bloch, querido amigo, y María del Carmen Troncoso, que era una tipa fenómeno también. Así que yo creo que esas son partes de las construcciones que van siendo
realizadas y que van aportando cosas. Hay que pensar que las cosas son peor todavía de lo que parecen. Ese es el pesimismo de la inteligencia. Un científico diría, hay que castigar la hipótesis. Entonces, todo lo que estamos viendo debe ser todavía peor. Pero hay que ser optimistas de la voluntad. A pesar de lo peor que pensemos, con respecto a la situación, tenemos que seguir luchando para mejorarlo.